allá no me lo pasaron, el muchacho se le olvidó hasta el nombre mío y de todo. El discipulado se llama la charla. En el discipulado, todo buen discípulo que se respete tiene que tener por lo menos 3 características que lo identifiquen al tipo. ¿Ya está grabando eso? Vuelvo y repito. Cualquiera que sirve al Señor Jesucristo tiene que tener 3 características principales que lo identifiquen. El discípulo tiene que ser fiel como primera medida. Tiene que ser un discípulo fiel. ¿Verdad? Segundo, el discípulo tiene que ser enseñable. Tiene que ser enseñable. Y como tercero, el discípulo tiene que estar disponible. Estas 3 características tiene que estar apoyado la vida de un discípulo en el Señor. En el Señor Jesucristo. Si esto no acontece, si el discípulo no es fiel, enseñable y está disponible, de nada va a valer cualquier cosa que se haga, ¿cierto? Sobre todo en los nuevos, tienen que aprender esto claramente. Cuando yo entro a formar parte del reino de Dios, mi vida tiene que estar diseñada en estas 3 cosas, o soportada en estas cosas. Ahí encontramos a través de la historia, esto lo vamos a ver más adelante en las hojitas, encontramos a través de la historia que hay personas que son fieles, o sea, vienen a la comunidad, asisten a las reuniones, pero no son enseñables. No son enseñables. Encontramos que hay personas que son fieles y enseñables, pero nunca están disponibles, ¿cierto? Y eso no sucedió con el Señor Jesucristo. Los discípulos del Señor Jesucristo, los que le tocó, eran fieles, enseñables, lo vamos a ver a través de las hojitas, y siempre estaban dispuestos, porque siempre andaban detrás de Él. Ellos aprendieron a escuchar órdenes y aprendieron a caminar con el Señor. En este proceso de discipulado, lo primero que vamos a ver es el aprendizaje, lo fundamental que es en el discipulado. El discípulo, los primeros años, tiene que estar comiendo, preguntando, hablando, no tanto, sino más bien consumiendo. Y en estas etapas el discípulo tiene que escuchar instrucciones, tiene que escuchar órdenes y los métodos para ejecutar esas órdenes. Vamos a desarrollar ahora sí el tema, si se le podría decir tema a esto, que no es un tema, sino es algo que es de nuestra vida diaria. Entonces, el aprendizaje. Esta nueva etapa, ahora sí pueden leer y subrayar lo que van aprendiendo, porque vamos a hacer previa acerca de estas charlas que vamos a tener. Y eso va en serio. En esta nueva etapa del aprendizaje, el discípulo tiene connotaciones muy particulares. Después de ser atraído por el Espíritu Santo, el discípulo entra en una etapa o en una escuela ininterrumpida a través de meses y años y en diferentes épocas. El discípulo pasa por el proceso que más lo caracteriza y que lo identifica, que es el aprendizaje. Este es el tiempo cuando el alumno presta atención a todas las cosas que formarán su vida como un estudiante calificado. Ojo con esto que estoy hablando, es clarito, ¿cierto? En la etapa de formación
dependiendo de esa formación va a marcar al discípulo por toda la vida. Dependiendo, vamos a hablar en el término criollo, si es una profesión, dependiendo de eso el discípulo es un chambón o un buen obrero, dependiendo de la escuela que tenga. Si tiene una buena escuela, el discípulo, si es un discípulo en pintura, si es un discípulo en la tonería, si es un discípulo en carpintería, si es un discípulo en lo que sea discípulo, depende mucho del maestro que le esté enseñando para que el discípulo sea calificado o no calificado. Porque discípulos hay en cantidades por todo lado, pero calificados muy poquiticos. El discípulo debe tener un corazón enseñable y una actitud de disposición. Es muy difícil aprender cuando creemos saberlo todo. Asimismo, es difícil enseñar a alguien que no tiene un corazón dispuesto para enseñar, para escuchar. Vemos en las escuelas que la participación del alumno está restringida al aprendizaje. Eso es lo que vemos en las escuelas. La mayoría del tiempo se está escuchando, la mayoría. Describiremos este tiempo como la época de adquirir sabiduría y conocimiento, escuchar mucho y hablar poco, preguntar incesantemente, contestar limitadamente. Es muy hermoso escudriñar las Escrituras y ver a Jesús en su capacidad de maestro. Su escuela de 12 hombres tenía un plan trazado. En su escuela de 12 hombres, él ya tenía un plan trazado y preparado. O sea, no fue al azar lo que él hizo con sus 12 discípulos. Hay por lo menos 3 diferentes matices que la Escritura presentan en cuanto a la manera de enseñar de Jesús. En estos 3 ejemplos, que los que vimos antes, los discípulos aprenden a escuchar instrucciones, a escuchar órdenes y a escuchar métodos. Miremos primero cómo sería escuchar las instrucciones. Observemos primero las instrucciones. En Marcos 4:13, ya vimos la introducción, Jesús les instruye en una intensa escuela de teología. Ojo, no hay duda de que cualquiera de nosotros no habría pensado 2 veces en inscribirse en el seminario de Cristo. Cualquiera lo haría, ¿cierto? Los discípulos, como buenos alumnos, preguntaron acerca de la parábola que no entendían. Jesús les enseñó a interpretar y a entender la predicación. Todo discípulo que pregunta tiene que tener un discipulador con respuesta. Evidentemente no se puede hacer un buen trabajo con estudiantes si el instructor no está preparado. Mientras el discipulador discipula, va enriqueciéndose a través del estudio personal para poder responder con palabras adecuadas. Me explico. Una de las partes donde uno más se forma como discipulador es cuando le preguntan. Ojalá que uno no sepa qué tiene uno que hacer. Por eso es que es complicado a veces. Cecilia y otras personas dicen, oh, ay, pero es que a mí me preguntaron ciertas cosas y yo no las supe responder. ¿Por qué? Porque no se estudia la palabra. Cuando se está predicando la palabra, se está expuesto a que le pregunten a uno y a que le digan y a uno meter la pata. Porque es así. Por eso uno tiene que estar preparado e ir a las Escrituras. No hablo en el caso de Cecilia únicamente, hablo en el caso de todos. Tiene que ir uno a la palabra y mirar
Sí, claro. Entonces, dar la respuesta quizás adecuada. Pero eso hace que uno que discipule se llene de vida para podérsela transmitir a otras personas. ¿Cuál es leamos en Marcos 4:13, la introducción, se olvidó escribir la introducción a esta charla. Antes, en el versículo anterior. Para que por más que quien mire lo vea y por más que oiga no entiendan, para que no se vuelvan a Dios y él no perdona. ¿Es cierto? Pero nadie entendió cómo así que el reino de Dios es Marcos 4:10. ¿Cómo así que de qué nos está hablando el tipo, cierto? Entonces, cuando estuvo solo, los que estaban con él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Qué le preguntaban? Bueno, Señor, ¿y cómo es este asunto de la parábola? ¿Cómo así que la tierra y que tiene que sembrar? ¿Y cómo así que el sembrador? ¿Cierto? Entonces, ahí les habla y les dice lo de la parábola a los 12 discípulos. O sea que el Señor sabía lo que estaba hablando. Eso es a lo que yo me quiero referir. La responsabilidad de la preparación doctrinal no debe caer, ojo, eso es importante que lo sepamos, no debe caer en los institutos bíblicos, no debe caer en los institutos bíblicos o en los seminarios teológicos. La responsabilidad de un discípulo para prepararlo no debe recaer en eso, sino en discipuladores que, en forma consecuente, escudriñen las Escrituras y comuniquen fielmente sus verdades. Jesús tuvo la capacidad de aplicar cada detalle de la parábola. Él también tuvo la paciencia de enseñar su aplicación. Jesús ministró a vidas hasta que quedaron satisfechos. A través de los años en que me ha tocado servir al Señor, como diciéndole en el ministerio, nos hemos encontrado con muchos diferentes casos de discípulos. Particularmente recuerdo un caso en la persona que vino a la oficina o al trabajo a buscar ayuda. De antemano yo había preparado, les voy a comentar una historia, con algunas respuestas al problema, el cual no era nuevo para mí. Lo curioso de este hecho fue que luego de sentarnos a solas a orar con esta persona, este individuo comenzó a relatarme el problema, pero a la vez asimismo daba las respuestas a ellos. Él se diagnosticaba y se recetaba la medicina a la misma vez. Al cabo de una hora de escuchar todas sus conjeturas, yo no sabía si él era el discipulador o el discípulo. Como ustedes se imaginarán, mientras yo miraba el reloj impaciente, mi paciencia se hacía más corta. Lo único que yo esperaba era un momento para poder comenzar a hablarle al tipo y aconsejarle, ¿cierto? Finalmente, y esto es lo gracioso de la historia, cuando este hermano se cansó de hablar, me extendió la mano para despedirse y agradecerme por los valiosos consejos. El punto que quiero destacar a través de esto es la vida de este pobre hombre nunca cambió, jamás cambió. Por el contrario, sus problemas se agravaron. Pero ese es el caso de personas que no saben escuchar instrucciones. Un buen discípulo escucha instrucciones. Otra faceta del discipulado es que el discípulo, además de escuchar instrucciones, tiene que escuchar órdenes, que es a lo que nosotros no estamos acostumbrados, a escuchar órdenes. Sigamos. En segundo lugar, un discípulo tiene que aprender a escuchar órdenes y a ejecutarlas, ojo, sin quejas
o mala disposición. Es necesario entender en este punto que el discipulador tiene un poco más de autoridad espiritual que el discípulo. Esta autoridad está basada en el tiempo y la experiencia, y sobre todo en la autoridad delegada de parte de Dios en forma sobrenatural. Ninguno que enseñe aquí enseña que porque se le dio la gana, no, es Dios mismo el que lo va colocando a uno en autoridad sobre otras personas, y otras personas vienen y se sujetan a uno como discipulador para que las discipule. Eso es esto, pero eso es algo sobrenatural. El discipulador debe comprender también que el privilegio y responsabilidad de dar órdenes es un terreno muy delicado. Hablaremos más adelante acerca de cómo evitar el abuso de la autoridad, en otro tema que vayamos a tocar acerca del discipulado. El discípulo, a su vez, debe tener la confianza de que su discipulador está dando órdenes que son respaldadas por las Escrituras. Después, dice el Señor, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en Dios, y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente el bordón, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Eso fue lo que el Señor les dijo, ¿cierto? Y les dijo, ¿qué más les dijo? Donde quieran que entréis en una casa, pasad en ella hasta que salgáis, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiesen, ni os oyere, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera los demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Eso es asombroso, ¿cierto? Marcos 6, 7, 13 dice esto. Jesús llamó a un pequeño ejército de 12 y los comisionó para el trabajo. A través de todo este pasaje, el Señor les da órdenes concretas de lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Algunas de estas órdenes quizás eran incoherentes para la mentalidad humana. Alguien podría haber dicho, Señor, ¿por qué no llevar 2 túnicas? Al fin y al cabo necesitamos cambiarnos y mostrarnos más agradables y limpiecitos. El Señor les dijo, no, una. A mí también me parece eso, como yo no sé, pero era el Señor. O quizás otro pudo haber dicho, ¿por qué no llevar un poco de dinero o un pedazo de pan en caso de que las cosas no salgan muy bien? Hubiera dicho, ¿cierto? Y además el Judas tenía ahí plática en la bolsita. Debieron haber dicho eso, ¿cierto? No, él no dijo eso. Dijo, no lleven plata, no lleven nada, vaya a ser pelados. Cada uno de ellos pudo haber expresado su punto de vista. Si miramos el punto de vista de cada uno de nosotros, ¿qué opinaríamos? Imagínense. Cada uno de ellos pudo haber expresado su punto de vista a esas órdenes que no eran muy razonables humanamente hablando. No era tampoco tan eso. Pero no vemos a ningún discípulo argumentando con Jesús, sino que la obediencia a estas órdenes trajo como resultado una extraordinaria actividad a sus ministerios. Una extraordinaria efectividad a sus ministerios. Las gentes eran sanadas, los demonios además eran expulsados.
debido a que había un ejército obediente que no rehusaba obedecer órdenes aparentemente absurdas. Jesús les estaba enseñando un sistema nuevo para actuar en el reino de Dios. Las órdenes que se dan para cambiar sistemas de vida en creyentes de esta época no son recibidas con tanto acogimiento. La razón es que las personas están empapadas del sistema del mundo y este está en controversia directa con el sistema del reino de Dios. Me explico acá. Estamos acostumbrados a recibir órdenes del trabajo, del esposo, de muchas cosas, pero órdenes de Dios no. Y las órdenes de Dios, ¿por qué no? Porque siempre se reciben a través de alguien, y quizás ese alguien nunca nos cae bien. ¿Sí me hago entender, cierto? El sistema del mundo no es así. Va en contra de la corriente de Dios, ¿cierto? Jesús les estaba enseñando un sistema nuevo para actuar en el reino de Dios. Un sistema que ellos no conocían, pero que era un sistema que funcionaba. La generación liberal actual, que tiene libre expresión y exige derechos, no puede aceptar abiertamente las órdenes bíblicas. No. El corazón de Dios gime para que en medio de esta afluencia de rebelión e independencia, la Iglesia muestre una generación de jóvenes y de adultos que aprendan a escuchar órdenes, aunque éstas cambien su sistema de vida. Quizás usted piense, bueno, Jesús era el que daba las órdenes, pues así ¿quién no va a obedecer? Puede pensar uno, ¿cierto? Si es Jesús el que da las órdenes, pues ¿quién no va a obedecer? Según la porción de la Escritura, es fácil confiar en Jesús y obedecerle, y por el contrario, no es fácil obedecer a un hermano o a una hermana que tiene las mismas debilidades que yo, ¿cierto? ¿O ustedes qué opinan a esto? Permítame recordarles que fue Jesús quien dio las órdenes de hacer discípulos. Ojo, Mateo 28, 19 y 20. Y él conocía y entendía este problema. Por lo tanto, el argumento que antes está mencionado no es una excusa para dejar de someternos. Permítame recordarles que eso lo hizo fue el Señor Jesucristo. La iglesia moderna tiene que aprender a guiarse por principios espirituales. Uno de los principios más claros a través de la Biblia es que el gobierno de Dios no es democrático, ni de ningún otro tipo humano, sino que el gobierno de Dios es teocrático. ¿Qué significa esto? Que Dios es soberano, que Él hace como bien le parezca. O sea, Él hace lo que le da la gana, en diciéndolo de otra manera. Y es el que delega y elige las autoridades según su propio consejo. Es Dios mismo el que hace eso. Él delega autoridad sobre hombres que Él escoge y los dota con una unción particular para cierto trabajo. Esta unción es una habilidad sobrenatural para desempeñar funciones en el reino de Dios, no para otras cosas. Por ejemplo, si un país se declara en estado de guerra contra otra nación, eso es lo que estamos viendo, esa orden viene a través del presidente del país. Es el comandante en jefe del ejército. Sin embargo, las órdenes no le llegan al soldado raso por medio del presidente, nunca, ¿cierto? Sino por medio de los subalternos. Eso es un ejemplo que estoy colocando de la soberanía de Dios. Por medio de subalternos como quienes, como los sargentos, como los cabos, etc. Cuando un encargado de sección da órdenes a sus subalternos, todos deben tener
obedecer rigurosamente, o como decimos popularmente a una, ningún soldado le dice al cabo o al sargento, ¿por qué debo obedecerte a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero ir a la guerra. Tú solo ganas un poco más que nosotros y eres un hombre de carne y hueso como nosotros. ¿Y por qué viene a mandarnos? No. La razón por la que ningún soldado se rebela contra las órdenes inmediatas es porque sabe que ellas vienen de fuentes superiores, más importantes y de rango y de más rango, y que el encargado de esa sección ejecuta como si fueran propias. Sobre el cabo hay un sargento, eso lo sabemos todos. Sobre este hay un coronel, y sobre el coronel un capitán, y sobre el capitán un general, y sobre este el presidente de la nación. En otras palabras, cuando un cabo da órdenes, que siempre las da, a los oídos del soldado raso, suena como una orden del presidente de la República. Y esto es exactamente lo que significa la autoridad delegada. Un buen discípulo de Cristo escucha órdenes a través del discipulador o del pastor o de los que están a cargo de la comunidad y las obedece. Por ejemplo, hay que llegar temprano los domingos. Eso suena grave, ¿cierto? Por ejemplo, eso. Un principio básico de Dios expresado en todas las Escrituras es que Él se mantiene en comunión con aquellos que le obedecen. Eso dice el Señor, ¿cierto? Que Él se mantiene fiel y cerca de las personas que están obedeciendo. O sea, que si yo no obedezco, lo más normal es que Dios se aleje de mí. Un ejemplo, un trágico ejemplo de esto fue la vida del rey Saúl. Después de que él fue ungido como rey, Samuel, el profeta de Dios, le pidió que esperara hasta que él viniera para ofrecer el holocausto a Dios. Saúl esperó bastante. Pero no lo suficiente. Él decidió tomar en sus manos un oficio que no le correspondía. Esto lo vemos en Primera de Samuel 13:8 y el 14. Y por su desobediencia, su reino no perduró. Específicamente el versículo 14 de esta porción dice que él no obedeció lo que Dios le mandó. Y esta orden no vino directamente de Dios. ¿Vino a través de quién? Vino a través de Samuel, quien era el discipulador de Saúl. Eso lo vemos en toda la Escritura. A esto se refiere David en el Salmo 51, 16 y 17, cuando dice, ¿qué dice el Señor y el salmista? Porque no quieres sacrificios que yo le daría, porque Dios no quiere sacrificios que yo le daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese oh que vimos el domingo, ese está aquí, oh Dios. David tenía muy en claro que el sacrificio más grande y las ofrendas más preciosas es la obediencia. David fue un hombre que dice la Escritura, de acuerdo al corazón de Dios. Así era el David. Un espíritu obediente le dio las victorias memorables a David. La clave de su éxito fue que tenía un oído afinado. La clave del éxito de David era que tenía un oído afinado para escuchar la voz de su Señor.
Ojo. Y un corazón, además de afinado, dispuesto para obedecerlo. La obediencia a la voz de Dios fue lo que lo hizo derrotar al gigante Goliat, a pesar de las muchas veces que vinieron en contra de él. Aprendió a filtrar el murmullo de la gente, la voz de grandes guerreros y aún la de su propia familia, que le decía, ¿qué le decía la voz de la propia familia? ¿Qué le decía? No, ¿qué le decía a Joseph? La familia, no vaya porque lo matan. Mire semejante garandulón y usted un chiquitico, ¿cómo que? Va y se le mete allá y no le queda ni para los tintos. Esa era la voz de la familia. Y el murmullo de la gente, ¿qué decía? ¿Qué decía? Lo va a matar, lo va a matar, lo va a matar, lo matas, fijo que lo mata. Sí, ese era el murmullo de la gente. Eso es lo que estoy diciendo aquí, cuando él filtró la voz de Dios del murmullo de la gente que decía, lo van a matar, es muy chiquito y lo van a matar. Y el otro es un grandulón, tiene armas y lo mata porque lo mata. Y él no escuchó eso. Y la propia familia, los hermanos le dijeron, ¿pero usted qué le pasa? Es el menor de todos. Y no hizo, él filtró la voz de él y de aún la de su propia familia, y no tenía la fuerza suficiente contra el corazón que había aprendido a obedecer la voz de Dios. Las voces de aquella gente no tenían la fuerza suficiente para tapar la voz de Dios que le decía, ve que yo estoy contigo. Eso decía la voz de Dios, ve que yo estoy contigo. David fue un buen discípulo de Samuel. Su relación no se cortó con los tiempos más difíciles de su vida. En 1 Samuel 19:18 vemos a David correr hacia su maestro en horas de peligro, escapando de Saúl. Un espíritu obediente hizo que la relación fuera duradera y próspera. Por el contrario, Saúl era una pesadilla para Samuel, hasta el punto de que Dios tuvo que reprender sus lágrimas de dolor por causa de Saúl. ¿Qué le dijo Dios a Jehová? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? ¿Hasta cuándo le orarás a Saúl, habiéndolo yo ya desechado para que... que yo he permanecido en el discipulado, discipulando a otras personas, han pasado muchas, incluyendo personas mayores que yo. Y por el contrario, no les falta carácter. La mayoría de estas personas tienen bien definidas sus convicciones. Nadie va a cambiar a Yesí de acá. No son personas que sabe uno que son obedientes y son humildes, que tienen bien definido el concepto del señorío de Cristo. No hay que ya darle tanta vuelta a eso. Son sólidos doctrinalmente. Cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo a esto y a otras personas que hay en otras comunidades y que están funcionando como líderes o como responsables de algún grupo casero o algo. A la vez que tienen un conocimiento bíblico adecuado por el tiempo que se ha tratado con ellos. En este grupo hay jóvenes que he tenido, damas y hombres de diferentes edades. Algunos han sido ya líderes en otras congregaciones, me refiero a Hugo Rodas y a otras personas. El común denominador de todas estas personas es que pueden obedecer basadas en la confianza. Es necesario que el discipulador siempre tenga una conducta
con ejemplos bíblicos para que coseche respeto y obediencias. No sé por qué le hicieron Mary países latinoamericanos. Se le metió, se le corrió por favor, borren esto. El tiempo, la continua apertura, un corazón transparente y una mentalidad de equipo fusionó la variedad y diversas culturas y caracteres. Cuando trabajamos en una atmósfera de obediencia, el trabajo o la visión que Dios ha dispuesto delante de un pueblo avanza sólidamente. Uno de los mejores ejemplos neotestamentarios, también está mal escrito, para ilustrar esta verdad es la relación que existe entre Pablo y Timoteo, porque a veces podemos dar la impresión de que esto es solamente aquí. No, pues es que el Ramiro fue el que se inventó el discipulado. En las dos cartas que él escribe a su hijo Timoteo, hay órdenes y consejos de cómo hacer las cosas. Las palabras o frases como haz, manda, huye, esto encarga, cuídate, no haga, no seas como, etcétera, son todos verbos usados en modo imperativo. No son verbos pasivos, se podría decir así, Laura, verbos pasivos, ¿no? No, sí, por eso, no son verbos pasivos en lo que si puedes hacerlo, quizás no, sino son verbos que tienen una connotación de orden, ¿cierto? Haz esto, manda, huye de las pasiones juveniles. Esto encarga, esto que yo te estoy enseñando encarga a hombres fieles que enseñen también a otros hombres. Eso le dice cuando le dice así. Es una exigencia, es una orden. Vaya y haga. Normalmente nosotros no estamos en esas condiciones, sobre todo en esta cultura machista, donde se le ordena a alguien y dice, pero ¿y qué? ¿Por qué me manda a mí? Normalmente se da esto. Timoteo sabía obedecer las órdenes, aun cuando éstas no les eran dadas por carta. Existía entre ellos una sana relación fundada en una vida ejemplar, por supuesto, del apóstol Pablo. Siempre me ha impresionado la obediencia de Timoteo hacia Pablo, aún en detalles físicos como en la circuncisión, por causa de los judíos o acerca del mucho ejercicio físico que para pocos es provechoso. ¿Qué le ordena? ¿Qué le ordena Pablo a Timoteo? Ejercítate para la piedad, le dice. El ejercicio físico para pocos provechoso, pero si tú te ejercitas en la piedad, ahí es que vas a estar. Muchas personas sienten temor de una relación de este tipo porque hay falta de confianza en su maestro. Yo he tenido que afrontar eso. Y muchas veces, lamentablemente, esta desconfianza es justificada por la faja de servicios, no sé aquí, negativa de líderes y discipuladores que no tienen escrúpulos espirituales. Pero Dios está levantando y restaurando a una generación de hombres que ganarán nuevamente la confianza del pueblo. Hombres santos, hombres preparados. Esos hombres no buscarán su propio beneficio, ni un sueldo, ni vivir del Evangelio, sino que estarán consumidos con la carga de Dios para formar verdaderos discípulos, así como ellos, a su vez, son verdaderos discípulos. Pablo tuvo otros discípulos, como
Himeneo y Alejandro, que fueron un dolor de cabeza para el apóstol. Estos fueron entregados a Satanás. En 1 Timoteo 1:20 se los entregaron al Satan porque no pudieron con ellos. Eran malos discípulos. Eso me tranquiliza a mí, porque si he tenido muchísimos discípulos y hay muchos discípulos que no están siguiendo el camino de Dios como debería ser, aunque otros sí lo están haciendo. Es evidente que existen grandes riesgos en este tipo de relación, pero ninguno justifica la desobediencia. Si enfocamos nuestros ojos en los Himeneos y en los Alejandros, no podemos producir Timoteos. Si Jesús, ya sabiendo, porque él sabía, si Jesús se hubiera desanimado con Judas, no se había encontrado con Pedro en la playa del mar de Galilea. Y quizás, ¿para qué esa función de tener 12 discípulos? Cuando ya sabía que alguno de ellos lo iba a entregar, imagínense. Sin embargo, sabiendo esto, ¿qué dijo? Lo tuvo ahí hasta el final, que el mismo Juditas se estalló solito. A él no tuvo nadie que estallarlo, sino él mismo fue y se estalló. En toda congregación local hay Timoteos. Ojalá fuésemos Timoteos. Esto es tan tremendo que hay una ¿cómo se llama eso? Hay una Casa sobre la Roca, tiene un grupo que se llama Timoteos, porque el Timoteo de la historia inspira a ser como él. ¿Cómo? Obedientes en la cabeza. Nunca dice que le escribió a Pablo, la historia nunca dice, y le escribió a Pablo y le dice, bueno, yo estoy de acuerdo con esto y con esto, pero con esto sí no. Nunca dice la historia de eso. ¿Qué dice? Que era un hombre, aunque joven, fuerte, pero que sabía obedecer a su Señor a través de Pablo. En toda congregación local hay Timoteos con corazones obedientes y dispuestos para el servicio. El tiempo y el sacrificio son la clave para el desarrollo de hombres y mujeres con la estatura espiritual de Timoteo. En tercer lugar, y por último de esta charla, es escuchar métodos, y es el único de los matices que enfoca la etapa del aprendizaje de un discípulo. Escuchar métodos. Escuchar métodos es quizás la más difícil y lenta de las etapas. Esto es debido a que los métodos del Espíritu Santo son tan vastos y ricos que nos lleva toda una vida para descubrirlos y aprovecharlos. Detengámonos en Marcos 19, 14 y 29. Detengámonos en Marcos 9, 14 y 29. Los esfuerzos de los discípulos para ayudar a un muchacho con un espíritu inmundo no dieron resultado. El padre del joven finalmente le entregó el caso a Jesús. Ustedes se acuerdan de esto, ¿cierto? Para el Señor Jesús el asunto no fue problema. Los sorprendidos alumnos, porque eran alumnos del Señor Jesucristo, quizás un poco avergonzados, le preguntaron al rabí o al maestro, ¿por qué a ti te resultó y a nosotros no? Dice el Señor, ¿por qué a ti y nosotros no? En respuesta les entregó la llave que les daría la salida de aquel túnel de impotencia. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, dice la parte de las Escrituras, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no puede salir si no es con oración y ayuno.
Marcos 9, 28 y 29. Lo que quiero destacar aquí es que los discípulos tenían un corazón enseñable, porque preguntaron y aprendieron a organizar su sistema de trabajo. El maestro encontró corazones humildes que aprendieron a preguntar. Dios tiene respuestas para preguntas y soluciones para preguntones. Sí, vuelvo y digo, Dios tiene respuesta para preguntas y soluciones para preguntones. A través de los años he experimentado que el caso más difícil es aquel discípulo que ya sabe algo de los caminos cristianos, ojo, y se cristaliza en su pequeño mundo sin aceptar consejos en su método de trabajo. Aquí quiero voy a hacerlo de esa manera, pero quiero destacarles un ejemplo de la vida que todos ustedes lo conocen. Recuerdo una mañana cuando un hombre que hoy no está en la congregación, porque ya murió, o mejor, descansó en la paz del Señor, llegó a mi casa deseoso de establecer una relación de discípulo. ¿Ustedes se acuerdan de Germán? ¿Cierto? Germán, yo todas las mañanas, todas las tardes pasaba con mi guitarra y él estaba predicando en una congregación pequeña. Y era un gritalón estilo Gigi Ávila, la misma voz de Gigi Ávila. Sí. En el nombre de Jesús hay poder, arrepiéntase pecador, vengan dos de eso, era todo bonachón y todo con fuerza predicaba el Evangelio, aparentemente. Pero yo le hablé del Evangelio del Reino de Dios a este tipo. Le hablé que eso no era predicar el Evangelio del Reino de Dios. Predicar el Evangelio del Reino de Dios es otra cosa. No es decirle se me fue. A Yusef, no es decirle, Yusef, arrepiéntase en el nombre de Jesús y deje todos los pecados, porque Yusef quizás me va a mirar como con los ojos así medio abiertotes y me va a decir, bueno, pero ¿y este qué le pasa? No es así predicar el Evangelio. El Evangelio del Reino de Dios se predica de otra manera. Pero este hermano, ya cansado de que yo le hablara y le dijera que eso no era la manera, vino una mañana a la casa deseoso de establecer una relación de discípulo. Me dijo, yo entendí, yo no sé cómo fue, pero entendió. ¿Qué tengo que hacer? Él se estaba colocando en la situación de que yo, que no era ningún pastor, lo discipulara. En ese tiempo no tenía ni intenciones ni sospechas de que algo pudiera pasar. Y él anteriormente, siguiendo el ejemplo, había sido pastor en una iglesia. Era un niño espiritual que tenía sus métodos, sus formas edificadas en su carácter de obrero. E inmediatamente entendí y me reí, por supuesto, que la faena no iba a ser sencilla. Y no fue sencilla. Hasta faltando 15 días para partir con el Señor, tuvimos un problema terrible. No era sencilla, no fue sencillo nunca la vida con Él, ¿cierto? Lentamente, pero de manera segura, este hermano comenzó a aceptar cambios que para su manera de laborar eran completamente opuestos a lo que él acostumbraba a hacer. En mi vida, voy a colocar un ejemplo de Yesid. Por ejemplo, cuando Yesid llegó acá a la comunidad, Yesid ya estaba formada su vida. Ya tenía, como él un día me dijo, yo ya tengo mi escuela, en donde aprendí ciertas cosas, ¿cierto? Y aunque él estuviera de acuerdo con muchas cosas de las que hacemos acá, no en todas casaba. Pero ¿qué hicimos? Ponernos de acuerdo en muchas cosas.
y las principales tenerlas como lo fuerte de nosotros. Eso no significa que yo sí esté de acuerdo con todo lo que yo digo. ¿Sí? Puede que no. Así sucedió con Germán. Y así está sucediendo con el hermano de que estamos visitando el viernes, el grupo casero de Guillermo. Él no está de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, para él es pecado que yo use barba y bigote. Para él es pecado. Y uno lo mira y sí, es pecadote. Y él tiene bases bíblicas, es lo más caso, ¿cierto? Él dice, y no te cortarás, y te afeitarás y te rasurarás, eran los otros que no se cortaron. Estos dicen, tiene que cortarse la barba. Y él dice del vestido, que el vestido tiene que ser parejo. O sea, si es esto aquí y aquí. O sea, de seda todo. Porque es pecado no vestir así. Esto es una herejía. Ir allá es lo único que falta es que se echen la bendición. No lo estoy exagerando, ¿cierto? Allá este cosito junto con este cosito y 3 florecitas acá, unas cositas acá de florecitas, aquí es sagrado ese pedacito. Es el lugar santísimo. Y los que pasan a ese pedacito son porque son tiesos. Y si no se pueden morir ahí, eso dice él. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo hablé sobre la iglesia, que la iglesia éramos nosotros, ellos se les está cayendo, derrumbando todo ese sistema. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. En el discipulado, cuando una persona conoce de Dios, es más duro edificarlo, porque hay que comenzar a tumbar poconón de cosas que ya tiene edificadas, ¿cierto? Él una vez la ofrendita donde la echan, es un arca, donde hay que dar alfolí, ¿sí? Y eso es sagrado, y cosas así por el estilo. Y él tiene todo un esquema mental que ¿quién se lo derriba? Solamente la gracia y la misericordia de Dios, y que él sea un discípulo atento a ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que yo me refiero con que es muy duro tratar con una persona que ya ha sido cristiana por más tiempo y mal formada quizás. Pues cuando ella va a ser enseñada, son como cauchitos. Germán se ponía lívido, verde y colorado. Después, largas horas de conversación y años continuaron el proceso, llamadas cada 15 días y todo. Probablemente algunos cambios fueron muy dolorosos para él. ¿Como cuáles? Él tuvo que salirse de estar en esa comunidad chiquitica e irse a trabajar y ganarse su platica, porque ahí le iba mal. Y por eso la casita que conocemos todos, ese proceso fue duro para él. El corazón dispuesto fue la clave para la aceleración de este aleccionamiento. La enseñanza es generalmente una cosa que demanda una gran cuota de tolerancia mutua. Uno quisiera que los discípulos todos los domingos vinieran aquí, ¿sí? Y uno se los imagina acostados durmiendo en la casa o peleando. No miran a mirar a nadie. Ustedes concéntrense en ahí, ustedes no miren a nadie, ni piensen en nadie, ¿cierto? Así. Uno no resultó que están desanimados, que no me visitaron, y además, y una serie de cosas, y uno dice, pero Dios mío, ¿qué pasó? Pero ¿cuál es la cuota nuestra? Tolerancia, que no tenía Germán. Germán, ¿qué pasó con que no vino? Él era duro con la gente, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser tolerantes.
Porque así es. El entendimiento de esta verdad aumentará la solidez de la relación. Si yo no vacío a los hermanos, porque vengan o no vengan, ellos van a notar que en uno hay un corazón de papá. Eso no significa que vamos a alcahuetear a la gente, o que, no, tranquilo, fresco. No, tampoco es eso, porque entonces no hay orden de Dios. Pero hablando, las cosas comienzan a cambiar. La parábola de las 10 minas en Lucas 19, 11 y 27 representa vividamente el punto del cual estamos hablando. 2 de los siervos fueron considerados fieles porque comprendieron el método del hombre noble, del que les estaba diciendo. El tercero conocía el carácter del amo, pero no aceptó sus métodos, que lo descalificó como administrador. En la iglesia primitiva vemos a los discípulos funcionando a la medida del maestro. La obediencia a los métodos les había abierto las compuertas a lo humanamente imposible. Podemos decir que habían aprendido los métodos obedeciendo órdenes y escuchando instrucciones del Señor. Esta es la charla por la cual vamos a hacer previa, ¿cierto? Entonces, ojo con esto.